Buenas noches, familia, bienvenidos al plan Adquiriendo Sabiduría. Es un gusto tenerles con nosotros. Hoy nos toca leer Proverbios capítulo 8 y vamos a hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bien, gracias. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos infinitamente gracias porque tú nos permites tener este momento de lectura. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido este día maravilloso. Y en tu nombre, Señor, hoy realizamos, Padre Santo, esta reflexión, esta retroalimentación para todos nuestros amigos, nuestros hermanos. Que sea de bendición, Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos y que sea tocando también los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte con uno de tus amigos, con tus amistades, con tus conocidos. Etiqueta a alguien, porque yo sé que Dios quiere dotarnos de la sabiduría celestial, que es la que nos hace bien. Y vamos a comenzar nuestra lectura en Proverbios capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Qué tremendo lo que dice aquí Proverbios capítulo 8. Comienza con una pregunta que dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? La sabiduría anda clamando en todo momento. Da sus voces por muchas áreas. Anda buscando a los hombres. Así es. Anda buscando a todos los hombres sin importar su raza, su color, su edad, porque a todos los quiere dotar de sabiduría. La sabiduría, dice, clama por las calles, clama en los lugares altos, en las encrucijadas, allí donde tú no sabes muchas veces qué hacer. Allí la sabiduría está clamando para darte el consejo más asertivo que le va a hacer bien a tu vida y a tu familia. La sabiduría clama en la puerta de la ciudad, pero también me llama la atención que clama en las puertas. Hoy está la sabiduría clamándote y diciéndote: escucha mi voz. Yo quiero que tú atiendas lo que yo quiero para ti. La sabiduría está clamando, está clamando. A mí me llama la atención que la sabiduría no está únicamente escogida para la élite, para la gente millonaria, para la gente de una determinada posición, sino que está clamando, está clamando. La sabiduría es Cristo. Hoy te está diciendo: yo quiero hablarte y yo quiero que tú hagas caso al llamado que yo te estoy haciendo. Tal vez en muchas ocasiones la hemos regado porque hemos querido actuar conforme a nuestra opinión y no a la sabiduría celestial. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y luego nos damos de topes. Luego no sabemos ni qué hacer, nos metemos en cada lío tan impresionante. Pero en esta noche la sabiduría te está diciendo: yo clamo. Creo que en este año 2025 es el tiempo de escuchar a la sabiduría y de decirle a Dios: yo quiero aceptar tu invitación, yo quiero escucharte. Yo ya no quiero seguir dando tropezones, yo ya no quiero que la gente me siga viendo como un fracasado, como un bueno para nada. Yo quiero de tu dirección, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Así es. Levanta tus manos y di en esta noche: Señor, yo quiero de tu sabiduría porque me hace bien a mí y a toda mi casa. Gloria a Dios. La sabiduría es accesible para todos. Es que Jesucristo vino para
que todos pudiéramos conocerle. Él vino a lo suyo, Él vino a darse para que nosotros tengamos esta sabiduría. Y por eso queremos darte algunos consejos para que tú puedas en casa estar recibiendo esa sabiduría, porque está accesible. Entonces, fomenta en tu hogar momentos de oración. Fomenta en tu hogar con tu familia momentos de diálogo. Búsquenle juntos donde puedan encontrar esa sabiduría que es Cristo Jesús. En su palabra dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Entonces el Señor está, como nos dice ya Proverbios 8, Él está por todos los lugares, por las calles, por las casas, está esperando que alguna familia le pueda buscar. De hecho, Apocalipsis dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere y me dejara entrar, yo voy a cenar con él y él conmigo. Así es. Esta es una noche maravillosa, es lindo lo que Dios nos está diciendo a través de Proverbios 8. Amén. Y también, si tú estás encargado de una iglesia, eres pastor, eres líder, tenemos que estudiar la palabra del Señor con mayor razón. Tenemos que buscar esos momentos donde podamos recibir la palabra de sabiduría para poder dársela a otras personas, ¿verdad? Entonces, aquí nos está enseñando que también la sabiduría enseña lo correcto. Dios siempre nos da su manual, el manual que necesitamos de vida para poder nosotros salir adelante en medio de este año 2025, que tiene muchas dificultades, pero Dios está con nosotros. Entonces, por eso hay que enseñarles a nuestros hijos lo correcto, y esto va a ser a través de la palabra de Dios. Si nosotros, es más, los mismos gobiernos han tomado de la Biblia para poder dar leyes, para poder enseñar la moral o la ética. Entonces, ¿por qué nosotros no tomar la palabra del Señor, el consejo, para que en nuestras casas pueda tener esa enseñanza, ¿verdad? Nuestros hijos. Y los gurús de éxito han ocupado la Biblia para poder dar consejos empresariales, Sí. financieros, consejos cómo manejar a una familia con éxito. Y esta búsqueda de la sabiduría tiene que ser totalmente intencional, no tiene que ser superficial. Que este año cada familia pueda determinarse y decir, yo voy a leer la palabra porque es lo que me hace bien. Bien. Yo voy a dejar de estar a medias. Yo no voy a leer las escrituras una vez a la semana. Nos conviene leerla diariamente porque es medicina para nuestro cuerpo y nos da largura de días. Así es. Bien, pues vamos a seguir leyendo la palabra del Señor, porque la sabiduría nos dice que es más valiosa que las riquezas, más valiosa que el oro, más valiosa que la plata. Y en la mañana que ya estábamos preparándonos para esto, me impresionaba porque dice la palabra del Señor que quien le ama, le proveerá de riquezas. O sea, si nosotros buscamos las riquezas por separado, vamos a tropezar. Pero si buscamos la sabiduría, la misma sabiduría nos va a favorecer. Por eso vemos que Salomón no pidió riquezas, pidió sabiduría, pero en ella traía muchas bendiciones. Claro, y como hijos de Dios tenemos que buscar la sabiduría celestial, porque la palabra de Dios dice que hay dos tipos de sabiduría. Así es. La sabiduría celestial, primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 24 dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Pero también nosotros encontramos en la palabra que hay una sabiduría que no proviene del cielo y que es terrenal, no proviene de Dios. La pueden aprobar los jueces, los magistrados, los gobiernos. Puede ser equitativa, igualitiva, puede ser de justicia, pero si Dios no la está aprobando, no nos conviene. También dice que esa sabiduría es animal, porque nada más está enfocada a los placeres de este mundo, a obtener las riquezas de acuerdo a lo que enuncia el sistema. Y esta sabiduría también es diabólica. Sí. Está emergiendo de los infiernos. Es por eso que ¿cómo quieres tú educar a tus hijos? ¿Con qué sabiduría te quieres mover? ¿De acuerdo a este sistema, con la sabiduría terrenal, animal y diabólica? ¿O de acuerdo a la sabiduría celestial que trae bendición
y que nos libra de todas las maldiciones generacionales, de todas esas ataduras con las que venimos Así corriendo. es. Sí, por lo tanto, nosotros tenemos que darle ese valor a la enseñanza, a recibir la enseñanza, a dar la enseñanza, porque si el hombre se dedica a acumular riquezas, es decir, desde muy temprano hasta muy noche a trabajar y no recibe esa sabiduría, se está acabando la vida. Está acumulando recursos económicos, pero no está acumulando sabiduría, y la sabiduría trae consigo bendición, ¿verdad? Entonces, de esto es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a que en medio de sus labores escolares ellos puedan apartar tiempo para buscar al Señor. En medio de nuestras labores también del trabajo, nosotros tenemos que dedicarle tiempo al Señor para buscarle, para prepararnos, dedicarle tiempo para servirle también al Señor, porque nosotros somos llamados al servicio del Señor. Y Dios no viene a buscar una persona que no esté haciendo nada, desde luego. Él ha buscado personas que estén trabajando, ¿sí? No estamos diciendo con esto que no se trabaje, sino que estén trabajando y que puedan equilibrar esos momentos donde puedan decir, Señor, este es mi trabajo y aquí estoy dándote el tiempo que sobra para servirte, para honrarte. Dentro de ello nosotros tenemos que prepararnos. Claro, y a la sabiduría la tenemos que buscar con todo nuestro corazón, porque van pasando los años, las personas se van siendo más viejas y con todo el respeto, pero eso no quiere decir que sean sabios. Claro. Hay muchos necios, inmaduros, hay personas ya de 60, de 70, de 40 años que tú los ves actuando como niños, porque no tienen sabiduría, tomando decisiones infantiles, haciendo berrinches, porque no han adquirido sabiduría. La sabiduría únicamente la obtenemos a través de la palabra de Dios. Solamente con la lectura diaria vamos a ser prudentes, sabios, cuerdos, y vamos a tomar decisiones que le van a hacer bien a todos los nuestros. Así es. Vamos a continuar leyendo. Bien. Del versículo 12 en adelante. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Así es. La sabiduría es mejor que cualquier riqueza, que el oro, que la plata, que las casas de los millonarios con sus mansiones, con todas sus posesiones. Lo mejor es que nosotros busquemos la sabiduría, porque la vamos a encontrar. Así es. Esa es una promesa de Dios. Claro. Y a mí me encanta que dice que me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas no efímeras, riquezas que van a permanecer, y justicia. Qué y bueno, tremendo. es que a veces cuando nosotros hablamos de riqueza nos enfocamos a lo monetario, ¿verdad? Pero quien tiene riqueza en salud, así alguien puede tener todo el recurso económico, pero no va a hallar médico que lo pueda curar. Aun cuando vaya con los mejores médicos, con, no sé, el mejor especialista, aunque tenga el recurso, pero si Dios, como dice en el Salmo 127, si Dios no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Pero esto aplica para el enfermo. Si Dios no sana al enfermo, en vano tiene mucho dinero, busca al mejor médico. Entonces, la riqueza está en la sabiduría. Es decir, ahí viene la sanidad de salud o la riqueza de salud, ahí viene la riqueza de paz, ahí viene la riqueza de amor, de bienestar y claro, también la provisión que necesitamos cada día. Entonces, por eso tenemos
que buscarle con todo nuestro anhelo, con todo nuestro corazón por la mañana. Así que es tiempo de que hagamos compromisos, ¿verdad? Para buscar al Señor por la mañana, y estamos de lunes a viernes desde el amanecer a las 6 de la mañana, ¿verdad? Buscando al Señor con todo nuestro corazón para que usted pueda estar con nosotros también allí buscando al Señor, y que nosotros podamos orar por las demás personas, que podamos entregarle todo nuestro corazón, ese compromiso al Señor y ese tiempo que nosotros podemos dedicarle. Me llama mucho la atención lo que dices, porque entonces la sabiduría nos da propósito. Dejamos de divagar y colocamos objetivos, metas, estrategias. Hacemos un plan familiar para que toda nuestra familia, nuestros hijos, puedan llegar a una meta. Y creo que el más grande privilegio que tenemos, la meta que tenemos que lograr, es que nuestros hijos puedan servir a Dios con todo su corazón. Que de nuestras familias puedan salir salmistas, profetas, predicadores, llenos de la unción y del poder de Dios. Así es. La sabiduría nos da propósito. Claro, claro. La sabiduría marca el camino por el que vamos a seguir. Es que la sabiduría no nos deja en la mediocridad. Sí, hay ya Dios nos puso talentos, pero ese talento no será mediocre, sino que será enriquecido precisamente por la sabiduría. El que tiene el don de la oratoria o de la música, de la retórica, de la medicina, Dios le usará en todos esos medios, precisamente porque está buscando la sabiduría de Dios, y eso va a ser una riqueza tan grande. El que pueda tener personas, relaciones con alguien más, ¿verdad? Dios estará entonces enriqueciendo todo esto, y es a través de la sabiduría. Por eso Dios la creó, Él la hizo. Cuando hablamos de la sabiduría, y aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo Dios permitió que esa sabiduría viniera para que nosotros pudiéramos tener vida, ¿verdad? Y vida en abundancia. Aquí hay algo tremendo que está impactando mi corazón, que la visión que nos dé la sabiduría, el propósito que nos esté dando la sabiduría, también nos va a dar el respaldo aún en la riqueza monetaria. Yo sé que Dios va a estar colocando propósitos en sus vidas, probablemente de abrir un orfanato, de abrir un asilo para los ancianitos, y Dios va a estar respaldando también, trayendo los recursos. Porque dice el libro de Proverbios que de Él son las riquezas y la gloria y la justicia. Claro. Y cuando en nuestro corazón está la intención de ayudar a los niños necesitados, a los enfermos, a los ancianitos, a las personas que están pasando por determinado dolor, Dios se va a encargar de proveernos. Él nos va a dar la sabiduría, nos va a abrir puertas, nos va a dar la gracia para que podamos llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado en esta tierra. Bien, y es que Dios quiere entonces que nosotros podamos tener esta sabiduría no solamente para el bienestar de nuestra familia, sino Dios nos dio un propósito en este mundo, y la familia, claro, es el núcleo donde nosotros tenemos que expandirnos, que tenemos que potenciarnos, que tenemos que hacer crecer. Son nuestros primeros discípulos, nuestros hijos, pero de ahí nosotros tenemos que ir alcanzando este mundo. Y por eso Adán estaba en un lugar donde Dios le estaba permitiendo expandirse con todos los recursos. La Biblia dice que él tenía todo el recurso económico, la comida la tenía segura, había oro allí, no lo ocupaba en ese momento, pero estaba preparado porque era el mejor oro de los ríos que estaban allí. 4 ríos. Para que en el momento que ocupara oro, él pudiera extraerlo, y lo que tenía que hacer lo haría. Piedras preciosas. Y piedras hermosas, además, un lugar maravilloso, ¿verdad? Donde era paz, era amor, era felicidad. Pero ese era el propósito de Dios, expandirse. Y hoy Dios quiere eso, que nosotros podamos expandirnos, pero va a ser a través de la sabiduría. Ahora, ya comentabas hace un rato algo bien importante, que hay sabiduría terrenal, y por eso el enemigo tentó a Eva diciéndole que tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal iban a alcanzar sabiduría, iban a alcanzar conocimiento. O sea, Satanás presentó otro tipo de conocimiento y otro tipo de sabiduría por donde se fue el hombre, pero este tipo de sabiduría y ese tipo de conocimiento los llevó al fracaso, que es lo que se está manifestando en este mundo, se está viviendo en este mundo. Pero el Señor nos está
llevando una vez más a esa sabiduría celestial, que es la de Él. Entonces, en medio de todo, cuando nosotros llegamos a Él, Él nos va a proveer para que nosotros podamos cumplir el propósito maravilloso que Él nos da. Amén, ¿Verdad? amén, amén. Vamos a continuar leyendo de los versículos 22 al 35. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Vamos a leer hasta aquí, hasta el versículo 31. La sabiduría estaba desde el principio. Así es. Estaba en la creación, era la arquitecto. Dice que tuvo el principado desde el principio. Así es. ¿Qué más nos pudieras comentar? Pues bueno, aquí nosotros podemos darnos cuenta que la Biblia nos enseña desde Génesis 1 que Dios creó los cielos y la tierra. Y por allí Juan tuvo que buscar algo más, ¿verdad? Algo más sorprendente, porque sabía que Dios había descendido a este mundo. Y por eso el Evangelio de Juan es muy profundo y maravilloso. Porque aunque está Génesis 1:1, Juan nos relata ese primer versículo, esos primeros versículos los relata dando a entender que aún antes de Génesis 1:1 estaba diciendo, este verbo que está con nosotros es antes que ese principio que se está marcando allí. Porque en realidad Jesucristo no tiene un principio. Él dice en Apocalipsis que Él es el principio, Él es el fin, es el alfa y es la omega. Entonces, algunos han pensado que la sabiduría de Proverbios es Jesús, se le ha adjudicado que es Jesús. Sin embargo, aquí estamos viendo que la sabiduría tiene un principado, dice que desde la eternidad. Sí, es decir, pero dice que fue también creada, ¿verdad? Que fue hecha por Dios. Y el verbo no fue hecho por Dios, porque en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces Dios no tiene un inicio, no lo conocemos, no podemos alcanzar a comprender esa situación de Dios, porque nosotros tenemos una mente muy finita. Entonces, pero aquí estamos viendo que esta sabiduría se nos está mostrando como una creación, un principado, ¿verdad? Donde allí estaba desde el principio, pero nosotros podemos ver que esta sabiduría de alguna manera fue parte también de lo que Dios hizo en el universo, porque Dios lo creó con sabiduría. Es decir, siempre ha hecho partícipe Dios a seres que Él ha creado para que en esta creación nosotros podamos tener propósito. Y aquí es donde nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo incluso se deleitaba. Sin embargo, bueno, este es otro tema que posteriormente lo podemos retomar. Hay algo que sucedió con la sabiduría. Hoy no vamos a tocar este punto, pero hoy nosotros tenemos que saber que cuando Dios crea algo, lo hace perfecto. Sin embargo, podemos ver a Luzbel, que lo hizo perfecto, a este querubín que en Ezequiel 28 está diciendo que también lo hizo en el Edén. Lo hizo con esos primores, sus tamboriles, con sus flautas, con algo diferente a la sabiduría, porque la sabiduría estaba para crear. Sin embargo, el querubín Luzbel estaba para proteger
y también para dar alabanza. Entonces, Dios va creando esas figuras o esas entidades para poder Él extenderse por este universo. Y ahora hay muchas creaciones más, pero Dios creó al hombre de esa misma manera. Dios lo creó para extenderse por este mundo. Sin embargo, podemos ver que hay fallos en estas creaciones, no en Dios, sino en las creaciones. Sí, las creaciones se han revelado delante de Dios. Está la proto-rebelión, esa rebelión cósmica, y se habla de que la sabiduría es una de las entidades, o se habla de la primera rebelión que hubo en el cosmos. Ya el profeta Jeremías está hablando de la reina del cielo en 2 ocasiones en su libro. Es un tema que vamos a ver más adelante, Dios mediante, y vamos a continuar con la lectura a partir del versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué pudieras comentarnos? Pues bueno, ahora nosotros tenemos que, como último consejo, prestar atención a la sabiduría que Dios nos dio. Ya mencionábamos que es de alguna manera es algo que no tenemos mucha información sobre este dato, pero Dios hizo la sabiduría. Véalo de esta manera: si Dios hizo la sabiduría, Él hizo una creación. Dios te hizo a ti también con sabiduría, y lo que quiere decir que la sabiduría traía la gloria de Dios, como cualquier otro ser que Dios ha creado. Tenemos ángeles, querubines, serafines, tenemos la creación humana que Dios la hizo perfecta. Entonces todo proviene de Dios, y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor la sabiduría. Me maravilla cuando Dios dice a Moisés: apártame al hijo de Uri. Y hoy queremos que sea tu familia apartada para el Señor, de esta manera donde Él pueda decir otra vez: apártame a la familia de Freddy y de Claudia. Que el Señor nos dé sabiduría, porque Él estará derramando sobre nosotros esta sabiduría. Y que aquí viene otro maravilloso tema, ¿no? Que vienen los 7 espíritus de Dios. Y allí le dice, le especifica y le pone 4 espíritus que le da a Bezaleel, y le dice: te voy a dar espíritu de ciencia, te voy a dar espíritu de sabiduría, de inteligencia y de obra de toda arte. Entonces es maravilloso, ¿verdad? Porque no solamente nos quiere dar sabiduría el Señor, nos quiere dar ciencia, nos quiere dar inteligencia. Así que este es tiempo de que nosotros podamos buscarle con todo nuestro corazón. Y aquí nos está hablando, siempre que cualquier entidad hable, y hoy estamos hablando de las entidades de Dios, ¿verdad? Como cuando viene el ángel Gabriel a anunciarle a María, está hablando de parte de Dios, no está hablando de sí mismo. Y también de esta forma, aquí está hablando la sabiduría de parte de Dios. Así que nosotros hoy tenemos que levantarnos para que hablemos a este mundo con sabiduría de parte de Dios. Creo que este es el tiempo en que le tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Cuántas burradas hemos cometido porque hemos estado alejados de su sabiduría? Sí. Y este es el tiempo de regresar, de retornar al camino verdadero. Dios quiere vestirnos al igual que vistió a este hombre que construyó todo el mobiliario del tabernáculo. Sí. Dios quiere vestirnos con conocimiento, con sabiduría en toda obra de arte. Tal vez tú, joven, has querido lograr cosas y únicamente te has frustrado porque lo has intentado hacer en tus fuerzas. Pero cuando venga sobre ti la sabiduría de Dios, vas a emprender, vas a tener éxito, y sobre todo que tú le vas a dar la gloria a aquel que te vistió de sabiduría. Tal vez tú, madre de familia, has estado peleando con tu hijo y diciendo: es un rebelde, no me hace caso, eres un flojo. Pero Dios quiere vestirte de sabiduría para que puedas hablar con prudencia, con cordura. Dios te quiere colocar en tu boca las palabras dulces que puedan
dar como que algo tremendo en el corazón del hijo que lo puede impactar y pueda lograrse esa unidad para que pueda regresar al camino de Dios y el Espíritu Santo también lo pueda llenar de sabiduría. Amén. Yo no sé en qué área de tu vida has estado luchando, pero este es el día en el que tú regreses a tu posición, que es ser revestido de la sabiduría de Dios. Así es. Bien, Vamos a orar. pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Él nos da esta vida. Y recordemos, cuando hablamos de la sabiduría, tenemos que hablar de Dios mismo. Así es. Esa sabiduría debe ser el fundamento de tu hogar, porque estamos hablando de Dios mismo. Esa sabiduría debe ser el fundamento de la iglesia, del ministerio que Dios te ha dado. Como padre tenemos que tener ese fundamento de la sabiduría para guiar bien nuestro matrimonio, a nuestros hijos, Así es. en nuestro trabajo. Dios quiere bendecirte en el trabajo, así que es tiempo. Y hoy yo me llevo esta palabra de si le buscamos de mañana, le vamos a encontrar. Así Y por es. eso vea que esta sabiduría tiene que ver con Dios, porque estaba diciendo el salmista en el Salmo 63, de madrugada te buscaré. Entonces es tiempo de que nosotros le busquemos al Señor. Vamos a orar, nos guías en Así es, oración. claro que sí. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque en esta mañana, en esta noche, tú nos has dado revelación maravillosa. Tú has venido a hablar a nuestro corazón Amén. de Sí, que tú Señor. has estado buscándonos, tú nos has estado Tú nos haciendo un buscas, llamado, nos levantas. tú nos haces una invitación Bendito para Dios. que podamos escuchar tu Te voz, buscamos. para que podamos caminar dentro de lo que tú escribiste Te desde amamos. antes de la fundación del mundo. Señor, Y en esta noche te decimos, regresamos a ti completamente, perdónanos. Porque cuántas Límpianos. cosas hemos hecho que te han hecho llorar. perdónanos. Y tú siendo un No padre haberte buscado que antes. respeta nuestro libre albedrío, Maravilloso Dios, te has gracias. quedado llorando por nuestra necedad. Pero hoy venimos A ti la a ti gloria. una vez más y te decimos, alabanza. Y la perdónanos. adoración. Perdónanos, perdónanos. Queremos escuchar tu Te buscamos. buscamos Queremos en todo hacerte nuestro caso, ser. queremos buscarte. Sí, Porque Señor. tú has dicho que a los que te buscan de mañana te van a encontrar. Sí, Padre. Hoy venimos para hacer Venimos ese ante ti, pacto Señor. contigo, Señor Jesús. Queremos buscar. Queremos renovar el pacto contigo para Maravilloso buscar Dios. a la sabiduría celestial que es Cristo. Amén, amén. Y no a la sabiduría terrenal que es diabólica, no a esa sabiduría que en una ocasión se rebeló en contra de ti, sino que podamos buscar la sabiduría celestial y podamos Sí, sí. anclarnos en ella. Ven, Ven Espíritu Santo y fluye sobre nosotros, ven sobre nuestros hijos, ven sobre toda nuestra casa, ayúdanos, danos dirección, danos sabiduría, Guíanos, Señor. necesitamos Te de queremos, ti, Señor, trae buscar con sanidad todo a nuestro cuerpo, ser. Ven, trae Espíritu de medicina a Dios. toda nuestra casa, porque Ven, tú Señor. sabes en lo que estamos rotos. Ven, Trae Padre sanidad a Santo. nuestra alma, Espíritu Santo, que tu sabiduría pueda estar fluyendo en esta noche, en todos Amén. los hogares que nos Sí, están Señor. escuchando, que ahí esté cayendo tu gracia, Amén. que ahí esté tu fuente de sabiduría fluyendo poderosamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana en este plan de lectura Adquiriendo Sabiduría. Mañana nos toca Proverbios capítulo 9. Capítulo 9. Bendiciones a todos. Bendiciones.